Ya. Bien, hermanos, vamos a iniciar en esta mañana, en esta tarde, nuestra transmisión de nuestro servicio regular del día domingo. Por favor, prepare su corazón, vamos a alabar a nuestro Dios como siempre lo hacemos en cada servicio. Prepare su corazón. Cuando cantamos para exaltar su nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. A cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. A cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Te alabamos Dios, te alabamos Gran Rey, te alabamos con todo nuestro corazón, Señor. Bien, hermano, prepare su corazón, vamos a adorar a nuestro Dios en esta tarde. Alce sus manos en símbolo de rendición, de adoración, y vamos a adorar en esta tarde. Sana mis heridas, restaurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu.
manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida y cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida y cámbiame, Señor. Gracias, Dios, gracias, gran Rey. Te alabamos, Dios, te adoramos, Señor. En las buenas, en las malas, Dios, te adoramos, Señor. Te adoramos porque tú eres Dios, porque tú eres soberano, Señor, porque tu grandeza no tiene fin. Gracias, esperanza de nuestra alma, esperanza de nuestro corazón. Aquí estamos, Dios, rendidos a ti como siempre, Señor. Gracias, 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 Dios de gloria. Te adoramos, Señor, te adoramos, te alabamos con todo nuestro ser. Gracias, Dios, gracias te damos en esta tarde. Hermanos, pues bien, vamos a iniciar nuestro servicio como siempre, no sin antes levantar nuestras peticiones, nuestras oraciones. Vamos a orar por el liderazgo de nuestra iglesia, vamos a orar por el pastor Salvador Castañeda, por el pastor José Luis Gagiola, líder de nuestro compañerismo aquí en el país. Vamos a orar también por nuestro pastor, pastor Isidro Rojas. Por favor, vamos a levantar una oración. Vamos a levantar también oración por nuestro pastor Jesús Zelaya, por el pastor Ramón Juárez, por cada uno de estos pastores que se encuentran en el liderazgo. Vamos a orar por ellos, vamos a clamar porque la sangre de Cristo cubra sus vidas, traiga toda bendición sobre su cabeza, sobre la congregación. Vamos a orar por su necesidad. Ponga delante de Dios sus peticiones, sus necesidades, cualquiera que éstas sean. Vamos a creer en Dios por un milagro. Vamos a creer también porque Dios utilice lo que estamos viviendo para que la gente venga al conocimiento de la vida a través de la palabra de Dios. Por favor, también vamos a clamar por la gente de esta colonia, por nuestro país, por nuestras autoridades, que Dios derrame sabiduría, que derrame su amor, que derrame su guía sobre estas personas para que conduzcan a nuestra nación conforme a los planes y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Vamos a clamar en esta tarde. Ayúdame a orar, hermano. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar aquí delante de tu hermosa presencia, invocando tu santo nombre. Señor, te suplicamos, oh Dios eterno, que hagas misericordia con el liderazgo de nuestro compañerismo.
ayúdalos, Dios, dales gracia, dales favor, dales sabiduría, Señor. Te suplicamos también por las autoridades de nuestro país, Señor. Ayúdalos, dales guía, dales consejo, dales sabiduría para que guíen a nuestro país conforme a tus planes, tus propósitos. Te suplico, Dios eterno, que inclines tu oído a las oraciones, a las peticiones de cada uno de mis hermanos, Señor. Suple sus necesidades según tu misericordia, Señor. También te ruego por esta colonia, Señor. Ayúdanos a que la gente, Señor, esté sensible a tu voz, que te busque, Señor, que te halle por medio de tu palabra, Señor. Te ruego por la nación completa, Señor. Ayúdanos, extiéndenos tu misericordia, Señor. Cesa la mortandad. Te suplicamos, oh Dios eterno, que nos ayudes a comprender tus propósitos y a fijarlos en nuestro corazón para ser agradables y aceptos delante de ti, Señor. De todo esto te lo suplico en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús en esta tarde. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por inclinar tu oído a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. Te agradecemos por tu bondad y por tu misericordia. Hermano, como siempre vamos a tener los anuncios en esta tarde. Vamos a considerar los anuncios que tenemos. Recuerde, nuestro pastor nos hizo una invitación a hacer un ayuno y oración en estos días. Recuerde que el día martes tenemos también oración a las 7:30 de la tarde. Vamos a clamar a nuestro Dios porque toque la vida de la gente, porque Dios incline su oído a nuestras oraciones, esas peticiones que hemos puesto delante de Él. También recuerde, el día miércoles tenemos nuestro servicio regular a las 7:30 de la noche. Por el momento todo sigue igual. Vamos a seguir teniendo las transmisiones desde mi hogar, o quizá también mi hermano Cristian nos ayude. Todavía no lo sabemos, pero usted no se preocupe, que el alimento espiritual no va a escasear. Hay escuelita a las 3:30. Hoy tenemos, recuerda por favor, hoy tenemos escuelita dominical para los pequeñines a las 3:30 de la tarde. Vamos a tener una transmisión. Por favor, que sus hijos no pierdan el alimento espiritual también, ya que esto es necesario para que ellos crezcan edificados en la fe, hermano. Por el domingo también próximo domingo tenemos nuestro servicio regular a las 13 horas. Por favor, recuérdelo. No olvide tener un tiempo de oración entre cada servicio. Esto es importante para ser sensitivos, para estar atentos, para poder oír la voz de Dios en cada servicio, hermano. Pues me parece que estos son todos los anuncios. Vamos a levantar nuestra ofrenda. Quizá no es de la misma manera en la que nosotros lo habíamos venido manejando con la normalidad que teníamos. En esta ocasión, hermano, pues vamos a solicitar de su apoyo, de su fidelidad, a través de sus diezmos, de sus promesas, sus ofrendas. Hermano, le vamos a estar mandando a través del WhatsApp un número de cuenta al cual usted puede depositar sus diezmos, sus promesas, sus ofrendas, para que usted siga siendo fiel a Dios, para que usted siga supliendo, entre todos sigamos supliendo las necesidades que tenemos en la iglesia. Hay que continuar pagando los servicios, hermano. Por favor, tome en cuenta lo que se le está invitando. El número de cuenta se lo vamos a pasar a través del chat de WhatsApp de la iglesia en general. De cualquier manera, si usted no lo ve o lo necesita, usted puede canalizarse conmigo, con el hermano Cristian, con la hermana Alma, con la hermana Citlali. Con gusto nosotros se lo podemos proporcionar. Hermano, permita que la mano de Dios se manifieste sobre su vida a través de su fidelidad. Esto es muy importante para que podamos continuar con la obra de Dios. Usted no se preocupe, que ese dinero es exclusivamente para los servicios de la iglesia, para lo que se requiera. No va a nuestros bolsillos. Nosotros, afortunadamente, a mi pastor, a un servidor, a los hermanos que estamos en el servicio de la iglesia, los servidores, tenemos un trabajo con el cual Dios nos ha bendecido y no necesitamos recursos que son destinados para la iglesia. Afortunadamente Dios nos ha bendecido y tenemos nuestro trabajo, y con esto podemos suplir nuestras necesidades.
Bien, por el momento creo que son todos los anuncios. De todas maneras, si usted tiene alguna duda, por favor, mande su duda al WhatsApp de la iglesia o con un servidor, con las personas que acabo de nombrar. Sin ningún problema le podemos asistir en las dudas que ustedes tengan. Bien, hermanos, pues bueno, vamos a continuar como lo hemos estado haciendo con nuestro servicio. El día de hoy voy a arrancar mi predicación con el título de este sermón. Se llama El camino que Dios trazó para ti. Ese es el título de nuestro sermón. Vamos a arrancar, no sin antes orar. Vamos a suplicarle a Dios que sea Dios quien exprese su voluntad, su propósito, su conocimiento para usted, para su corazón, que no sean palabras de hombre, que no sean palabras de mi corazón, sino que sea el Santo Espíritu de Dios el que nos guíe en esta mañana, para que sea un alimento espiritual que edifique su vida, que edifique la vida de todas las personas que escuchemos este sermón. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde te doy gracias, Dios, por la oportunidad que nos das, Dios, de buscar tu presencia, de buscar tu palabra, Señor. Te suplico, Dios eterno, que hagas descender tu Santo Espíritu sobre tu siervo, Señor. Ayúdame a predicar con poder, con denuedo, Dios, para que esto sea de bendición para mis hermanos. Bien sabes tú, Dios, que yo he dispuesto mi corazón para poder ayudar, para poder servir, para poder ser de utilidad para cada uno de mis hermanos. Dios, te suplico que los hagas sensibles a tu voz y que sea tu conocimiento, tu voluntad la que se exprese a través de este sermón. Ayúdanos a recibir tu palabra con todo gozo y con todo denuedo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a arrancar en esta tarde con nuestro servicio regular, el camino que Dios trazó para ti. Ese es el título de este sermón, hermano. Bueno, vamos a empezar, hermano. Dios, hermano, es soberano. Dios es omnisciente. Y sabe, con estos atributos, hermano, aunado al amor que Él nos tiene, Él ha trazado un camino para nosotros. Un camino que debemos de transitar cada uno de nosotros. Nos guste o no, este camino ya está trazado. Y será así en nuestra vida, hermano, porque nosotros no podemos cuestionar a Dios. Solo basta que nosotros confiemos en que Dios es bueno y que ese camino es lo mejor para nosotros. ¿Sabe? Nosotros siempre decimos esto: Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Pero ¿sabe? También hay que vivirlo. Seguro que en más de una ocasión, hermano, usted ha llegado a hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo y por qué llegué a esta situación? Imagine que de repente usted se encuentra en una situación complicada, una situación difícil, y seguramente usted se ha hecho ya esta pregunta: ¿cómo llegué a esto? ¿Por qué? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Le suena familiar? ¿Sabe lo que en muchas ocasiones ignoramos o pasamos por alto al realizarnos esta pregunta? Son los planes de Dios. Nosotros muchas veces al estar en esta situación nos hacemos estas preguntas, nos cuestionamos de cómo llegamos a eso, pero lo que estamos pasando por alto, estamos ignorando por completo, son los planes de Dios. El conocimiento absoluto de parte de Dios acerca de nuestro carácter, acerca de nuestras habilidades y también nuestras debilidades, es lo que Dios utiliza para poder considerar el camino al cual nos hará transitar. Y también Él conoce la respuesta que tendremos ante esa situación. Dios lo sabe todo, hermano. Sí sabe quiénes somos, está consciente de nuestras capacidades,
Dios cree en nosotros y sabe, nos ayuda a desarrollar esas habilidades. ¿Sabe para qué nos ayuda a desarrollar esas habilidades? ¿Para qué saca lo mejor de nosotros Dios? Simplemente es para continuar con el propósito que Dios tiene para nuestra vida, para su vida, para su vida, para su vida, para mi vida. Él sabe cómo vamos a responder. Él conoce la medida de nuestra obediencia. Él sabe el amor que le tenemos a Él. En pocas palabras, conoce lo que hay en nuestro corazón. Sin embargo, hay que tener presente algo. Hay que tener presente un factor. Que la decisión de responder de una forma correcta o responder de una forma incorrecta depende totalmente de nosotros. Es una decisión personal, porque Dios es un caballero. Él nunca nos va a obligar a hacer algo que nosotros no querramos. Dios para eso nos dio el libre albedrío. Si nosotros fuéramos como robots, Dios no nos hubiera dado el libre albedrío. Él confía en que nosotros tendremos una correcta decisión, porque conoce nuestro corazón, conoce nuestro amor por Él, conoce nuestras habilidades, nuestras debilidades, y Él creó un camino el cual nosotros tenemos que transitar, que tenemos que vivir para poder desarrollar todo nuestro potencial. Con esto quiero entrar a mi primer punto, hermanos. Vamos por favor al libro de Jueces, capítulo 6, versículo del 1 al 16. Es un texto largo, vamos a leerlo juntamente, es importante. Y dice la palabra de Dios, repito, Jueces 6, versículo 1 al 16, dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas y en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Pero de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Sabe, hermano? Aquí la historia nos narra la vida de Gedeón.
una vida que en cierto modo podría ser similar a la tuya o a la mía. Y no lo digo porque en estos tiempos pueda venir una legión de ejércitos y nos sitie y nos robe todo nuestro sustento. No lo digo por eso, hermano. Lo digo porque en cierto modo los problemas, las situaciones difíciles siempre pueden venir a nuestra vida y hacernos sentir así como Gedeón se sentía. ¿Cómo se sentía Gedeón, hermano? En el versículo 13, Gedeón expresó lo que pensaba acerca de lo que le había tocado vivir. Gedeón estaba viviendo una situación complicada. Su pueblo estaba siendo siempre atacado, robado. Él te tenía que esconder para poder limpiar el trigo y que no fuera robado su sustento. A él le había tocado vivir esos tiempos. Él se cuestionaba lo que habían contado sus padres, sus predecesores, todos sus ancestros acerca de las maravillas de Jehová. Lo dice en el versículo 13. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos han sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Gedeón expresó lo que pensaba. Él se cuestionaba por qué le había tocado vivir esta situación. Gedeón, en su corazón sentía una cercanía con Dios. Sin embargo, ¿por qué puedo decir que Gedeón sentía una cercanía con Dios? Porque él en su corazón se preguntaba, o sea, ¿dónde estaba su Dios? Él todavía tenía la esperanza en su corazón de que Jehová fuera a su rescate, fuera a su auxilio. Sin embargo, lo que Gedeón ignoraba, porque en su corazón él estaba cercano a Dios, él ignoraba el distanciamiento que el pueblo de Israel había tenido para con Jehová de los ejércitos. Él ignoraba esta lejanía. Y él no sabía que solamente vivir una situación así de complicada para el pueblo de Israel es lo que provocaría un despertar espiritual, provocaría una angustia por parte del pueblo de Israel y a través de esa angustia, a través de esa necesidad de auxilio se acercarían a Dios. Lamentablemente nosotros nos acercamos, nosotros como seres humanos, cuando las cosas van bien, no nos acercamos a Dios, o la mayoría de las personas son así. Pocas son las personas que en la abundancia recuerdan de quién viene su provisión, y también pocas son las personas que también en la escasez, en la necesidad, se acuerdan de su Dios de una manera sincera. Pero él estaba ignorando esto, él estaba ignorando que el pueblo de Israel se había apartado. Por eso es que él se hacía ese cuestionamiento, pero Dios ya tenía un plan. Dios ya tenía un plan para hacer volver el corazón del pueblo de Israel a él. Y esto lo hizo a través de los madianitas. ¿Sabe? Gedeón no eligió ser instrumento de Dios para la liberación de su pueblo. Él no eligió eso. Simplemente Dios tomó esa decisión. Así como tú o como yo no elegimos la posición que nos ha tocado vivir el día de hoy. Pero lo que sí podemos elegir, hermano, es nuestra respuesta. ¿Cómo tomaremos ante el camino que Dios puso enfrente de nosotros? ¿Cómo tomaremos? ¿Con qué actitud la viviremos? ¿Con qué actitud responderemos ante este camino que Dios ha puesto enfrente de nosotros? Esa decisión, hermano, tiene un impacto enorme sobre tu vida y la vida de los que te rodean. La decisión que tú tomes y la forma en la que tú encares esto tiene una importancia vital para tu vida y para la gente que le rodea.
Esta historia es poderosa, esta historia de Gedeón es poderosa, ya que la decisión de Gedeón permitió que la liberación de su pueblo a tanto sufrimiento no demorara. Porque ciertamente Dios ya se había resuelto liberar a su pueblo de esta opresión. Sin embargo, la decisión de Gedeón permitió que esa liberación no demorara más de lo necesario. Y así, de esta manera, Gedeón evitó más sufrimiento para el pueblo de Israel. Entre otros tantos efectos que también se podrían dar. Porque sabe, hermano, esa liberación no solo fue de la opresión de los madianitas, sino también fue una liberación al temor que sufrían día con día. Día con día el pueblo de Israel vivía oprimido por un temor. Y también fue una liberación a una cárcel espiritual que vivían porque el pecado había hecho una separación entre el pueblo de Israel y Dios. Entonces, la decisión la decisión que Gedeón tomó de actuar en favor de su pueblo trajo un efecto poderoso sobre todos ellos. Al considerar esta historia, hermanos, y reflexionar sobre nuestra vida, vale la pena considerar que nuestras decisiones deberán tomar en cuenta que no solo van a tener un impacto sobre nuestra vida. Sí, hermano, cuando tú te encuentres en un camino que Dios trazó para ti, la decisión que tú tomes no solamente te va a afectar a ti, va a afectar a toda la gente que te rodea. Y al pesar esto, es necesario que nosotros dejemos de pensar en nosotros mismos por un momento, en nuestros deseos. ¿Y sabe qué es lo que tenemos que dejar paso? Es dejar paso al amor de Cristo. Dejar que el amor de Cristo nos guíe. Porque ciertamente, hermano, ninguno de nosotros desea el camino difícil. Nadie quiere atravesar por situaciones complicadas, por situaciones complejas, por situaciones llenas de estrés, por situaciones que tengan que requerir un valor extraordinario. ¿Quién en su sano juicio desea tomar un problema para sí, en sus manos? Nadie. Nadie quiere tomar un problema para sí mismo. Es justo aquí cuando comienza el trabajo de Dios en nuestra vida, hermano. Porque la ayuda no solo es para el pueblo, o sea, no solo es para la ayuda que viene de parte de Dios al tú atravesar un camino, no solamente va a ser para el pueblo, para la gente que te rodea, sino también va a ser una ayuda para ti, para avanzar el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque al atravesar ese camino, cosas van a suceder, hermano. Tus habilidades van a ser desarrolladas, tu crecimiento espiritual va a surgir. Sí, porque, ¿sabe, hermano? La mayoría de las personas, si no es que todas, somos inconscientes de lo que somos capaces cuando Dios nos envía algo. Por una sencilla razón, hermano, porque nuestra mente no nos da para imaginarlo siquiera. Voy a tratar de ejemplificar algo. Cuando Moisés fue llamado por Dios, él nunca imaginó para qué lo llamaba. Él nunca se imaginó que él fuera capaz, con la mano de Dios, de sacar al pueblo de Israel. Él nunca imaginó que fuera capaz, nunca imaginó que fuera capaz de conducir al pueblo de Israel por el desierto y que fuera capaz de librarlo, claro, con la ayuda de Dios, con todo el respaldo de Dios, de hacer lo que él hizo. Entonces, eso es parte de todo el ser humano. Nunca estamos conscientes de lo que podemos ser capaces de hacer cuando Dios nos envía algo. Con el solo hecho de que Dios te envíe a algo, hermano, tú
no tienes la capacidad de comprender de lo lejos que puedes llegar. Con el simple hecho de que te mande, porque no vas tú solo, porque no vas por tus propias fuerzas, sino que Dios te ha mandado. Ese decreto, ese mandamiento que Dios te da, te puede llevar muy lejos. ¿Sale? Con esto voy a entrar a mi punto número 2, que es la confianza que Dios nos brinda. Vamos nuevamente a Jueces capítulo 6, vamos al versículo 14, del 14 al 16, y dice la palabra de Dios, versículo 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Sabe, hermano? Transitar el camino que Dios nos pone por delante puede ser verdaderamente atemorizante. Puede causarnos un gran cúmulo de ansiedad, de incertidumbre. En general puede ser de verdad un verdadero desafío para nuestra persona, para cualquier persona puede ser un verdadero desafío transitar ese camino que Dios ha puesto delante de nosotros. Pero ¿sabe qué, hermano? Ningún camino que Dios ha puesto para los hombres o las mujeres de Dios ha sido un camino fácil. Para ninguno ha sido fácil o placentero. Vamos a revisar la historia bíblica. Piense por ella en un momento. Toda la historia bíblica está llena de hombres y de mujeres que tuvieron que ser muy valientes para alcanzar su destino y su propósito en la voluntad de Dios. Así que ni usted o tampoco yo podemos decir que somos los únicos a los que Dios ha hecho transitar sendas difíciles. Usted no se puede quejar de eso, hermano. Yo no me puedo quejar de eso. De que Dios me ha puesto un camino demasiado duro para transitar. Yo no puedo hacer eso. Si yo reviso toda la historia bíblica, hombres como Isaac, como Abraham, como el rey David, como Gedeón, como Moisés, como Josué, todos estos varones, el apóstol Pablo, cualquier hombre de Dios, Isaías, Jeremías, todos ellos, todos los profetas, todos los varones de Dios, mujeres de Dios, han tenido que transitar caminos difíciles. Así que nosotros no podemos quejarnos del camino que Dios nos ha hecho transitar. Todos ellos han tenido que ser muy valientes para poder transitar estos caminos difíciles. Todos y cada uno de nosotros hemos experimentado el tener que responder ante situaciones verdaderamente duras. Todos y cada uno de nosotros hemos tenido que responder ante situaciones verdaderamente duras, definitivamente. Y sabe, esto es así porque lo miramos, o sea, lo vemos de esa manera porque lo miramos con una perspectiva limitada a nuestro pensamiento. Sin embargo, tenemos que considerar que Dios se va a involucrar. Cuando Gedeón le dan este camino, él lo que pasa por su mente es, Dios, ¿cómo voy a hacer yo eso? Si mi familia es pequeña en Manasés y yo es pobre en Manasés y yo soy el más pequeño de mi familia, se hacía menos Manasés. Y yo creo que en muchas ocasiones nosotros cuando respondemos a una situación difícil, nos cuestionamos de la misma manera, ¿cómo yo voy a hacer esto si soy insignificante? ¿No? O sea, muchas veces podemos pensar de esta misma manera que Gedeón lo hizo. Pero sabe, nosotros lo estamos mirando con nuestro propio pensamiento. Tenemos que considerar que Dios se va a involucrar en lo que hagamos, ya que Dios mismo diseñó ese camino para nosotros, hermano. Dios diseñó especialmente ese camino para nosotros,
consciente Él de nuestras habilidades, de nuestras debilidades, de nuestro carácter, de nuestro amor por Él, de todo. Dios tenía ya diseñado ese camino con esa izquierda, con esa derecha, con esa subida. O sea, Dios ya lo había diseñado especialmente para nosotros, con tal de que nosotros sacáramos lo mejor de nosotros para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe? A Gedeón le llamó esforzado y valiente. Así le llamó a Gedeón. Porque Dios estaba consciente de sus habilidades. Y sabe, vamos a considerar lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dios estaba consciente de las habilidades y de las limitaciones de Gedeón. Primera de Corintios 10, versículo 13. Y dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Sí, siempre cuando viene una situación difícil a nuestra vida, siempre que tenemos que transitar algún camino duro o complicado que Dios ha puesto, también viene una tentación, hermano, una tentación a desistir, una tentación a apartarse de los caminos de Dios, una tentación en la que te invita a dejar botado todo. Pero ¿sabe? Dios siempre da juntamente una salida a estas situaciones. Siempre, siempre. Nunca nos va a tentar. Cuando tú te enfrentes a una situación, sabe esto, hermano, que Dios está consciente de tus habilidades, de tus debilidades, y sabe Dios de lo que eres capaz. Que no te ha puesto en esa situación sabiendo que tú no puedes con ella. O sea, si Dios te puso en una situación así, en ese camino, es porque sabe que puedes con ella y sabe que es necesario que transites por ahí para que cumplas el propósito al cual Dios te ha llamado. En este proceso, hermano, en este proceso de caminar, de responder, un trabajo divino se gesta en tu vida. Cuando tú estás respondiendo de una manera correcta, un trabajo divino está gestándose en tu vida. Y también en la vida de los demás. Porque esto es algo que ya hemos mencionado muchas veces. Y usted lo ha experimentado en su propia vida. Cuando Dios se mueve en una situación, es como una onda expansiva. Comienza en algo, pero se va agrandando, 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 y simplemente alcanza a muchas personas. Y parte de ese trabajo que se está gestando en tu vida, ese proceso divino, es que tu confianza y tu fe para con Dios se fortalecen, crecen. También parte de ese proceso divino es que permitimos que Dios moldee nuestro carácter. Permitimos que Dios toque nuestro corazón. Porque para responder muchas veces tenemos que necesitar que el amor de Cristo sea el que nos lleve, nos fortalezca, el que nos guíe. Permitimos que Dios cambie nuestra perspectiva de las cosas. Nosotros cuando entramos a un camino difícil, a un camino duro, tenemos una perspectiva. Pero sabes, en ese caminar, en ese transitar, Dios va transformando nuestra perspectiva, va cambiándola, nos va mostrando cosas, va revelando situaciones en nuestra mente que nos permiten cambiar nuestra forma de ver las cosas. Y también en la gente que nos está mirando, la gente que nos está rodeando, también su perspectiva está cambiando. También el toque de Dios en su corazón está moviendo cosas. Algo divino se está gestando. También permitimos que nuestro oído se entrene a escuchar la voz de Dios.
porque Dios mismo nos va a ir guiando, nos va a ir diciendo, en este camino dobla a la izquierda, en este camino esfuérzate más porque es subida, en este camino disminuye la velocidad porque es una bajada. Entonces nos entrenamos a escuchar la voz de Dios. En general, hermano, por más descabellado que le parezca lo que le voy a decir, el camino que Dios le dio ahorita lo que usted está viviendo, esa situación complicada, dura, difícil, y por más descabellado lo que suene lo que le voy a decir, ese camino que usted está viviendo es perfecto, perfecto. Porque, hermano, nuestro paso por esta tierra tiene un propósito que de un modo u de otro debemos cumplir. Quiero que piense bien en lo que le voy a decir, hermano. Nuestro propósito en esta tierra, de un modo u de otro, se tiene que cumplir. Bajo ciertas circunstancias u otras. Pero el propósito que Dios tiene para tu vida se tiene que cumplir. No hay más. Nuestro paso también por esta tierra, hermano, tiene como objetivo perfeccionar a Cristo en nuestro corazón. Y Dios se va a encargar de que las condiciones sean idóneas para esto. ¿A qué me refiero con condiciones? Hay personas, hermano, que necesitan vivir una vida pegada al servicio para que su corazón vaya formando a Cristo. Hay personas que por medio de vivir situaciones difíciles hacen su corazón más sensible o se entregan totalmente a Dios. Y así podría yo enumerar diferentes situaciones que reflejarían un poco de lo que le estoy diciendo. Por eso en la Escritura dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. O sea, cada persona necesita atravesar diferentes situaciones para que Cristo sea formado en su corazón, para que alcancen el propósito de Dios en su vida. Por favor, vamos a leer Gálatas 4:19 y 2 de Corintios 12:9. Gálatas 4:19. Aquí Gálatas 4:19, se lo leo y dice la palabra de Dios: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sí, hermanos, nosotros, parte de nuestro paso por esta tierra es que Cristo sea formado en nuestro corazón, para que podamos ser aceptos delante de Dios en la eternidad. Segunda de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Como les dije, Dios ha trazado un camino perfecto, un camino que puede parecer duro, sin embargo, en ese camino se está perfeccionando el poder de Dios en nosotros. Dios tiene cuidado de nuestra condición, hermano, de lo que somos, de que somos seres humanos, somos carne, somos polvo. Él sabe que tendremos necesidad también de mirar que efectivamente Él estará con nosotros. Él sabe que tenemos esas debilidades, que somos muchas veces de ver las cosas. Debería de bastar únicamente nuestra fe en lo que Dios nos dice,
pero sabe, Él tiene misericordia de nosotros. Parte de nuestra labor de aprendizaje es reconocer la mano de Dios en medio de lo que estamos viviendo, hermano. O sea, parte de ese trabajo divino que se gesta en medio de ese transitar, que ya habíamos comentado, de esas cosas que se desarrollan en nuestra vida al transitar este camino duro. Parte de eso es aprender a reconocer la mano de Dios cuando estamos en la vorágine, cuando estamos en medio de esa situación que no nos deja pensar. Esa es parte también de nuestro trabajo, aprender a reconocerlo. Lo que en realidad en muchas ocasiones se vuelve difícil cuando no hay una fe, o cuando no hay fe se vuelve difícil reconocer eso, o cuando hay una sobreestima de nuestras capacidades, cuando nos sobreestimamos, cuando nos volvemos arrogantes o soberbios, no nos permite identificar que es Dios quien nos está sosteniendo. Por eso tenemos que tener una humildad y dejar que esa humildad juegue un papel fundamental para que este tiempo que atravesemos no sea infructuoso espiritualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Si al vivir una situación difícil nosotros nos olvidamos que es Dios el que nos está sosteniendo y pensamos que es nuestra habilidad, nuestra capacidad la que está sacándonos a flote, entonces ese trabajo espiritual queda infructuoso, no lleva fruto. En cambio, si dejamos que la humildad sea la que nos permita reconocer la mano de Dios, ese fruto que se geste, esa buena actitud, esas cualidades, esas virtudes, esos frutos espirituales permanecerán. Para concluir, hermano, nosotros no escogemos los caminos que Dios nos hace transitar. No los escogemos. Algunas veces parecen indeseables para nosotros. Pero debemos actuar confiando, teniendo fe en la bondad de Dios. Confiando en que la bondad de Dios es la que nos llevó a esos caminos y que es porque así tenía que ser, porque de esa manera se alcanzaría el propósito de Dios en nuestras vidas. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 29, versículo 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sabe, hermano? A nuestro juicio pueden parecer muy duros esos caminos en ocasiones. Sin embargo, cada decisión que nosotros tomemos y cada decisión que Dios ha tomado, principalmente cada decisión que Dios ha tomado para nosotros, tiene como sustento el amor. ¿Sí? Ese camino difícil, ese camino duro que podemos sentir que es demasiado duro para nosotros, quiero que sepa algo, hermano. Esa decisión que Dios tomó para darle ese camino está basada en el amor que le tiene a usted, en el amor que le tiene a la gente. No es por hacernos sufrir nada más, es una cuestión de amor. Parece incomprensible, pero de esto se trata también, atravesar estos caminos, de poder cambiar nuestra perspectiva. Cuando tu mente te traiciona acerca de lo duro que está resultando, cuando esos pensamientos de decir, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué es tan duro este camino que me haces caminar? Puedes tener en la mente lo duro que fue para el Señor Jesucristo despojarse de su divinidad. Hermano, ¿tú crees que está siendo duro para ti este camino? Quiero que pienses en esto por un momento.
El Señor Jesucristo, como dice la Escritura, no escatimando ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó de sí mismo tomando forma de siervo para venir entre nosotros. Él se despojó de su divinidad y tuvo que sufrir en su persona el peso del pecado de la humanidad. Él tuvo que ser molido, horadado, descoyuntado, escuchar el silencio de Dios en su angustia y vivir una separación del Padre justo en ese momento que cargó el pecado de la humanidad sobre sí mismo. En ese momento tuvo que sufrir una separación del Padre. Ellos eran uno y tuvo que sufrir esa separación. Tuvo que vivir todo esto. Nuestro Señor tuvo que vivirlo. Si te parece duro el camino que estás viviendo, medita un poco en esto que te digo. Cuando sintamos que sufrimos al vivir nuestra vida cristiana, también puedes pensar en esto, hermano. ¿Te imaginas lo duro que fue para el Padre Eterno sacrificar a su unigénito por causa de todos nosotros? Nosotros siendo pecadores, siendo blasfemos, siendo contrarios a Dios, siendo perversos, llenos de pecado. Imagínense lo duro que tuvo que ser para el Padre Eterno tener que dar a su Hijo. Si usted es padre, hermano, puede entender lo difícil de esa decisión, de tener que mirar sufrir de una manera tan atroz a su único hijo, ese hijo que es conforme a su corazón, ese hijo que es limpio, es un hijo sin mancha, sin pecado, obediente hasta la muerte. Yo creo, hermano, que tener que vivir eso y tener que verlo tampoco fue fácil para Dios. Tampoco fue fácil para Él. Así que nosotros, ¿con qué cara, hermano, podemos quejarnos de lo que tenemos que vivir, de este camino? Hoy nos tocó vivir una situación complicada, ¿no? Y ciertamente ahí hay mucho dolor en la sociedad. Pero nosotros no tenemos cara para quejarnos. Si nosotros consideramos un poco el sacrificio que tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo por nosotros, si consideramos un poco el sacrificio que tuvo que hacer nuestro Padre Celestial por nosotros, no tenemos cara para quejarnos ni para reprochar nada. Con todo y esto, lo que cada uno de nosotros vivamos, aceptando el camino que Dios nos puso, traerá un fruto que agrade a nuestra alma y quedará satisfecha. Sí, hermano, con todo y lo que vivamos, con todo y lo duro que sea, le voy a decir algo. Si nosotros aceptamos ese camino que Dios nos puso, va a traer un fruto para nuestra alma, y nuestra alma va a quedar satisfecha al ver el fruto de este camino, de este proceso. Dice Isaías 53 en el versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Se lo digo, hermano, yo sé que este versículo que le leí habla acerca del sufrimiento del Mesías, pero le voy a decir algo. Yo no conozco a ninguna persona que haya transitado un camino difícil en la voluntad de Dios y después de haberlo transitado y vea los resultados de ese caminar, de ese proceso, después de ver eso, que se arrepienta y diga, no valió la pena. Yo no conozco a ninguna persona
que diga que no ha valido la pena atravesar una situación difícil o un camino difícil que Dios le ha puesto por delante. No conozco a ninguna. Todas aquellas personas que con valentía han atravesado una situación complicada con tal de alcanzar el propósito de Dios y su destino en las cosas de Dios, todas esas personas han quedado satisfechas con ese sacrificio o con ese esfuerzo. Para concluir, hermano, nuestro camino en Dios no es necesario comprenderlo. No es necesario que tú comprendas, hermano, el camino que Dios te puso por delante. Lo único que es necesario es aceptarlo, vivirlo y abrazarlo. Es lo que necesitamos, hermano. Esto es lo que tengo. Que Dios le bendiga. Recuerde todos los anuncios. Nos vemos el miércoles. Dios le bendiga, hermano.